La Biblia describe en Hechos capítulo 2 aquella promesa cumplida de nuestro Señor Jesucristo que dijo: no se muevan de Jerusalén hasta no ser investidos de poder de lo alto. Y efectivamente en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, cuando los discípulos se encontraban orando y clamando a Dios en un aposento alto, dice que de repente vino sobre ellos como un viento huracanado, como un estruendo, como una explosión de un artefacto explosivo, y en ese momento todos fueron llenos del Espíritu Santo, y dice la Biblia, hablaban nuevas lenguas según el Espíritu Santo les daba para hablar. Hombres comunes que no habían estudiado ningún otro idioma, sino que hablaban el idioma tradicional, el idioma de su país, de repente comenzaron a glorificar el nombre de Dios en un idioma diferente. Hombres que solamente hablaban el idioma hebreo, comenzaron a hablar en árabe, comenzaron a hablar en el italiano, comenzaron a hablar en otros idiomas muy diferentes a los que se hablaba en Jerusalén en aquellos días. Y cuando en aquellos días hubo una celebridad religiosa y venían de muchas naciones para celebrar en el templo la celebridad religiosa que se hacía cada año, de repente cuando pasaban por aquel lugar y escuchaban oír a personas que alababan a Dios, glorificaban a Dios y profetizaban en el nombre del Señor, les oían hablar en el idioma de sus propias tierras, hombres que venían del África, hombres que venían del Asia, hombres que venían del norte y del sur y que hablaban diferentes idiomas al idioma hebreo. De repente oían por las ventanas que había gente que estaba elevando su voz en alto y proclamaban las grandezas de Dios, y ellos decían: ¿cómo es posible? Estamos oyendo en nuestro propio idioma lo que ellos están proclamando desde las ventanas, la grandeza del Dios del cielo. Y el Espíritu Santo venía para glorificar a su Hijo, a Jesucristo, y glorificaba a Jesucristo. Y los hombres allí entendieron y conocieron que Jesucristo es el Señor. ¿Qué quiero a qué quiero, mejor dicho, llegar con esta información? Que el Espíritu Santo no ha cambiado. El Espíritu Santo es el mismo que en el día de Pentecostés, cuando fueron investidos de poder de lo alto los discípulos y los apóstoles para predicar en el nombre de Jesucristo. Es necesario el poder del Espíritu Santo. Es necesario la unción del Espíritu Santo. Es necesaria la gracia del Espíritu Santo, porque si no está la unción, la gracia y el poder del Espíritu Santo en tu vida, tu predicación, tu mensaje no será del todo efectivo. No hará impacto en el corazón de otros, porque ciertamente se escuchó una explosión. Eso representa el impacto que Dios iba a producir en el corazón de muchos por la obra, la gracia del poder del Espíritu Santo. Jesús envió al Espíritu Santo. Como el Padre envió al Hijo, el Hijo envió al Espíritu Santo, para que tú te apercibas, para que tú te prepares, para que tú te capacites, para que llenes tu vida con la esencia del poder de Dios, para poder hacer la obra de Dios. Muchos quieren hacer la obra de Dios, muchos hacen la obra de Dios, pero sin la llenura del Espíritu Santo, trabajan en vano. Es trabajar en vano en la obra de Dios si no estás lleno del Espíritu Santo, porque los hombres se desvían y se desvinculan de la verdad del Evangelio, tuercen las Escrituras, enseñan herejías y apostasías, enseñan doctrinas erradas, lo que la Biblia dice, doctrinas de demonios. Y muchos dice que se reúnen en los concilios, en los lugares eclesiásticos, para oír a falsos profetas, profetas que no profesan la verdad del Evangelio, sino que son pseudo profetas, porque predican el pseudo evangelio, un evangelio, como dijo el apóstol Pablo, diferente. No que haya otro evangelio, sino que lo han torcido, han seguido el curso de las palabras de aquellos que no siguen al Espíritu Santo, no oyen al Espíritu Santo y se enredan con
artificios y palabras que no son de Dios. Y nosotros tenemos que seguir la doctrina de Jesucristo y oír al Espíritu Santo, porque hay muchos, pero muchísimos falsos profetas, falsos cristos y anticristos que niegan al Hijo, niegan a Jesús. Cuando en 1 de Juan capítulo 5, el apóstol Juan hace claro énfasis de quién es Jesucristo, que debemos reconocer, dice el apóstol Juan, que Jesús es Hijo de Dios, porque aquel que reconoce a Jesús como Hijo de Dios, este verdaderamente tiene libertad, este verdaderamente es Hijo de Dios, este verdaderamente goza de la plenitud del Espíritu Santo y puede ahondar en la profundidad del Espíritu Santo. Los demás no pueden ya reconocer al Espíritu Santo, ni pueden oír su voz, porque en Isaías, si bien recuerdo, capítulo 44, dice que el Señor le cerró los ojos y los oídos y el corazón, y no pueden ver, no pueden entender, no pueden comprender, porque han negado a Jesús, porque niegan que Jesús es el auténtico y verdadero Hijo de Dios. Y el apóstol Pedro, en su segunda carta, dice claramente que en los últimos días van a negar a Jesús, van a negar a aquel que los rescató. ¿Quiénes? Los líderes de la iglesia negarán a Jesús, porque dicen que Jesús, ahora una nueva corriente de pensamiento, dicen que Jesús no es Hijo de Dios. Esto es tremendo lo que está pasando en las iglesias. Dicen que Jesús no es Hijo de Dios, que Jesús dicen que es el Padre y que el Padre es Jesús, negando lo que dice la Biblia. Y aquel que niega lo que dice la Biblia se acarrea condenación. Y aquel que no reconoce a Jesús como Hijo de Dios y como Mesías y como Señor, no puede entrar en el reino de los cielos. Muchas sectas, como los testigos de Jehová, dicen que Jesús es solamente un profeta. Los judíos dicen que Jesús es un profeta. Ahora los evangélicos, en una corriente de pensamiento, no todos sino algunos, en su mayoría, niegan a Jesús. Ya no es más el Hijo de Dios. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Quién vino a este mundo a redimirte, a salvarte, a perdonarte? ¿Quién vino al mundo a ser crucificado en la cruz? Invalidaremos la historia. Esto no es nada más ni nada menos que la obra de Satanás, que encubiertamente se mete en todas las iglesias para desviar del concepto de la verdad a muchos. Y el Espíritu Santo habla hasta este día diferentes idiomas, pero el hombre no quiere entender. Y el Espíritu Santo me trae palabras a mí y yo no las entiendo. Y las escribo porque no las entiendo. Y luego investigo y busco y de repente veo que me está hablando en el idioma rumano, no romano, sino con un rumano del país Rumania. Escuchen. Noua ordine mondiala este pasul final pentru finalizarae controlului. ¿Qué significa? El nuevo orden mundial es la etapa final para completar el control. El nuevo orden mundial es la etapa final para completar el control. ¿Qué control? Lo que están haciendo, negando a Jesús. El nuevo orden mundial, dictaminado por la OMS, por la ONU, quieren cambiar el curso de la historia, quieren anular, censurar la Biblia, quieren quitar la Biblia de todos los comercios, quieren cambiar la historia, que ya Cristo, o sea, Jesucristo, no aparezca en la historia, sino que ellos quieren un nuevo orden para comenzar el año cero, como dice la Biblia, que el anticristo pensará cambiar la ley y los tiempos. La ley ya la está cambiando y los tiempos los va a cambiar, donde establece un nuevo orden y el comienzo del año cero, invalidando toda la historia de la humanidad, invalidando el sacrificio de Cristo, lo que Jesús hizo por nosotros. Este es el control que quieren implementar a partir del año 2030 en su agenda perversa llamada 2030. Por eso necesitas escuchar al Espíritu Santo, necesitas ahondar en la presencia de Dios, necesitas leer las Escrituras, necesitas escuchar al Espíritu Santo y obedecerle y someterte tú al Espíritu Santo, porque muchos falsos pastores y obreros en la iglesia quieren torcer las Escrituras. Estos son emisarios de la ONU y de la OMS.